Bienvenidos a Fuera de Consulta. Este es el episodio 11. En este momento estamos en Arauca colombiano, y estoy aquí con un invitado que no es cualquier vaina, y es Tuki Yenkel. Es cineasta, director de documentales, tiene un documental increíble que se llama Está todo bien. Está todo bien. Bueno, estamos aquí con Tuki y les pongo un poquito en contexto. Tuki probablemente es una de las personas que he escuchado en el último tiempo que más viaja. Tuki en el último mes le ha dado la vuelta al mundo y ya vamos a parar sobre eso, bueno, a través de su trabajo. Y yo me hacía una pregunta y se la hacía a él, lo acordamos en Caracas en un momento mientras él le grababa el documental donde aparece Carlos Trapani, que estará por salir en algún punto, y yo le preguntaba ¿dónde está tu casa? Y esta pregunta de ¿dónde está tu casa? Para alguien que en un mes ha recorrido el mundo, pues efectivamente esto marca un punto para cualquier venezolano en este momento, pensar dónde está tu casa, para quien hoy, como quienes hemos escuchado y conocido en la frontera, pues lo separa un río, pero su corazón está en Venezuela y vive en otro lugar, y así con historias mucho más complejas. Entonces, Tuki, bienvenido a Fuera de Consulta, y partamos de esa pregunta: ¿dónde está tu casa? Bueno, ahora mi casa está en Berlín. Y realmente, siento que mi casa es donde está mi ropa. Y mi hija, obviamente. Claro. Sí. Ahora, Sí. ¿en qué momento empezaste a sentir Berlín tu casa? Porque no naciste en Berlín. No, yo siento... sí, es una sensación extraña, ¿no? Porque obviamente viví casi toda mi vida en Venezuela y obviamente como toda persona que emigra, uno siempre generalmente extraña el sitio donde uno creció, donde uno pasó, que uno tuvo que dejar, ¿no? En el caso mío, Venezuela, obviamente la extraño mucho, me encantaría poder volver. En este caso en este momento no lo veo factible. Pero también si estás en otro sitio, creo que es importante como que decidir que, bueno, si te vas a quedar y tienes planes de quedarte, de reconocerlo como tu hogar o tu casa, ¿no? El lugar de destino. Sí, donde en el caso mío es Berlín, y ahí está mi hija, está la mamá de mi hija, está mi pareja, entonces lo siento como mi casa en este momento. O sea, la casa... ¿Desde cuándo? Bueno, no sé, me mudé en agosto. En agosto del año pasado. Sí. ¿Y lo sentiste, sí, tu casa inmediatamente estuviste allí? No diría. De hecho, todavía es un espacio que es alquilado, los muebles no son míos, realmente ni siquiera tengo un closet, sino, en cierta forma todavía es como, se siente un poco como un sitio transicional, pero el espacio, el sitio es lo para mí menos importante. Ahí está mi ropa, ahí está mi hija, están mis actividades, entonces eso lo siento como mi casa por ese hecho. Sabes que te lo preguntaba porque yo hace no demasiado tiempo empecé a vivir fuera de la casa de mi madre, ¿no? Porque finalmente la casa materna tiene mucho del primer lugar que tú llamas tu casa. Entonces, cuando me mudé, todavía tardé un tiempo, aunque estaba en un sitio que yo había pagado, donde estaba mi ropa, yo no lo sentí de inmediato mi casa. O sea, es un momento en el que te despiertas y sientes con naturalidad el espacio, porque cuando te recién mudas a un sitio, tú te levantas y estás todavía como en sensación de hotel. Sabes dónde están las cosas, pero no necesariamente te hallas. ¿Cuándo fue el punto en que te hallaste y dijiste, ok, es aquí? Yo creo que desde el inicio que me mudé a Berlín, porque ya tenía esa idea de que ahí creo y pienso que voy a pasar muchos años, o los próximos años, por lo menos hasta que mi hija se gradúe del colegio, creo yo. Me gustaría como que darle un poco esa estabilidad, porque siendo muy chiquita nos hemos movido mucho.
y creo que en algún momento también es importante, sobre todo para los niños, tener un cierto arraigo a un sitio, ¿no? Pero hablando un poco de esto, lo que me Ajá. estás preguntando ahorita, también de cuál es tu casa, hoy nos dijeron algo, no sé si lo escuchaste, que de estas familias venezolanas que están aquí en Arauca y que viven, muchos de ellos que viven en la calle y les preguntan y le dicen, no, pero que tienen casa en Venezuela, o sea, su casa es en Venezuela, pero deciden venirse para acá porque aquí consiguen comida, ya tienen casa, servicio y todo, pero no tienen comida. Y Claro. entonces a ellos les preguntas y viven aquí con las familias enteras en la calle, y ¿qué dirían ellos dónde es su casa? Pues tienen una casa. Bueno, es que es interesante porque justo uno de los comentarios que me decían las personas que trabajan acá con los migrantes es que cuando les preguntas dónde vives, dónde es tu casa, te dicen en Venezuela. Aunque puedan pasar 6 de 7 días a la semana acá, regresen solo puntualmente, pero hay algo de dónde están los afectos. Y fíjate Claro. que conecto con lo que tú dices porque efectivamente Berlín es tu casa porque en Berlín están los afectos. También no hay una cosa, Abel, que es que yo cuando yo regreso a Caracas ya todavía tengo amigos, pero yo creo que la gran mayoría de mis amigos ya no están en Caracas. Entonces también de alguna forma el hecho de sentir dónde está tu familia y dónde están tus amigos también te da una sensación de casa. La mayoría de mis amigos se han ido. Todavía tengo algunos buenos amigos, pero no son muchos. Qué bueno que tocas este punto porque recién, ¿hace cuánto estuviste en Caracas Hace la un última mes. vez? Hace un mes que estabas grabando para la DW el documental Sí. con Carlos. Ahora, ¿qué sientes cuando llegas a Caracas después de haberte ido hace cuánto tiempo? No sé cuándo fue exactamente porque mi ida de Venezuela fue un poco extraña, fue como gradual. Fue, al principio iba y venía y todavía tenía mi casa en Venezuela. Y eso, por eso no tengo así como una fecha exacta, pero ¿qué siento? Es una mezcla de sentimientos cuando regreso. Por un lado, obviamente, me encanta ir a Venezuela, pero también cuando veo el, el nivel de deterioro, que además cuando uno sale y regresa lo ve como con más fuerza. Sobre todo hubo una época que yo vivía en Venezuela, pero salía mucho y podía irme a lo mejor una semana y después de una semana ya regresaba y ya se veía como un deterioro. Uh-huh. Entonces como un deterioro bastante vertiginoso. En ese sentido, bueno, regresar a Venezuela también y también pensar en lo que por lo menos la Caracas, que es la ciudad donde vivía, y compararlo con o pensar en la Caracas que en un momento fue, o que yo recuerdo y que ya no es, o sea, los sitios, la gente. ¿Qué cambió? Eso me da... ¿Qué me cambió da para ti? ¿Qué es lo que en como ese proceso de volver más te impactó? Pienso que es el deterioro en general del aspecto de la infraestructura, de las calles, de las casas, de los edificios. Se siente en muchos sitios se siente una especie de como de ruina. ¿Sí? Tú eres un hombre de la imagen, ¿sí? No sé si para comprender la vida es de esta manera o sencillamente un ámbito de lo profesional, pero ¿hubo alguna imagen de Caracas, algún sitio que al verlo particularmente te impactó en ese sentido, de ruina, de deterioro? En Caracas, no sé, en Maracay sí, estuve en Maracay Okay. y fui de lo que era el parque industrial, o lo que en una época fue el parque industrial, y ver una fábrica al lado de la otra en un estado absoluto de ruina, pero que pareciera como que estuviera viendo casi las ruinas romanas, o sea, algo así, pero que son ruinas de hace 2 o 3 años para acá, pero ya con árboles creciendo en lo que eran fábricas sin techo, ya, o sea, la vegetación
claro, la vegetación tropical que es muy, ¿cómo podría decir? Como muy voraz, muy... Sí. Bueno, nuestros tupida, ritmos tropicales son muy voraces. Exacto, entonces eso sí me impresionó muchísimo ver eso en la zona industrial de Maracay. Ahora, esta imagen que tú describes es un poco como volver a Chernobyl. No sé Sí. si has visto imágenes, yo vi recién un documental en Netflix que mostraba el impacto de los bosques, ¿no? El crecimiento de los bosques, de la vida, y mostraban imágenes de Chernobyl hoy. Y una ciudad tomada por árboles, por vegetación, que uno no esperaría después de un tema nuclear, ¿no? Y de repente ves cómo la vida se sobrepone a todo esto y se abre paso. Claro, en este caso se abre paso la vida en medio de lo que destruimos como sociedad. Ahora, Tuki, hablando de esos procesos de cambio, de movimiento, cuéntame de tu ruta del último mes. Bueno, la ruta del último mes fue muy loca, pero no es normal, o sea, no es como esto fue bastante atípico. Pero estuve finales de mayo estuve una semana en Menorca. Regresé de Menorca, ahí tuve una presentación del documental Está Todo Bien. Regresé a Berlín, estuve en Berlín, pasé una noche, y el día siguiente me fui a Venezuela para el proyecto del documental, el nuevo que estoy haciendo para DW. Estuve en Venezuela, aterricé y me fui a Sucre de una. O sea, el domingo estaba en Berlín, el martes ya estaba casi en Güiria. Tuve 2 semanas en Venezuela filmando. Me monté en el avión en Maiquetía, salí a Berlín, estuve en Berlín 2 días y de ahí salí a Nueva York a presentar la película también en Nueva York. Estuve 2 días en Nueva York y me monté en otro avión directo, sin parar, 15 horas de vuelo, Nueva York-Shanghai. Estuve 4 días en Shanghai, me monté y seguí siempre volando de este a oeste y de Shanghai de regreso a Berlín. O sea, ahí sí fue una vuelta completa al mundo en menos de 7 días. Eso fue una locura. Llegué a Berlín, estuve ahí 4 días y estoy ahorita aquí. O sea, esto ha sido el último mes. Realmente he ido a mi casa, fue ahí a lavar la ropa realmente. O sea, yo llegaba ahí y decía, bueno, llego a lavar la ropa. Claro, pero es que le diste la vuelta al mundo. Y uso la misma maleta, todo lo mismo, y la misma ropa, nada más la lavo y la vuelvo a meter. Claro, es que al final cuando yo escuchaba esta ruta en la que estás, en la que has andado, yo decía, bueno, ¿cómo se siente uno? ¿Dónde lleva la casa? Ahí venía la pregunta y creo que tú lo planteas muy claro porque la casa es donde están los afectos. Pero ¿cómo te hallas tú en medio de ese movimiento permanente? Bueno, ese movimiento de este mes, tengo que decir que todavía no lo he terminado de procesar, pero sí, cuando me monté en el avión, que fue Berlín-Madrid, Madrid-Bogotá, Bogotá-Arauca, que fueron varios vuelos, pero el largo, que era Madrid-Caracas, Madrid-Bogotá, yo estaba que casi que vomito cuando veo el avión, los asientos, además todo en clase turista. No es que viajas muy cómodo, sino en clase turista que estás 10 horas amarrado a un asiento chiquito. Claro. Lo entiendo, ojo, no le he dado la vuelta al mundo en un mes. No le he dado la vuelta al mundo en un mes como tú, pero efectivamente pasar muchas horas, bueno, yo lo padezco más porque soy gordo, o sea, tú al menos eres un tipo delgado y ese tema de hallarse preso del asiento lo empeora, ¿no? Claro. Ahora, pero en este mes, claro, tú lo decías, vomitas ya casi de ver el avión, o sea, pero tu camino no termina aquí, todavía te queda una vuelta más. De aquí mañana voy a Bogotá, el sábado a Lima y después de Lima el lunes directo de Lima a Madrid y Madrid-Berlín. Y ya llego a Berlín y al día siguiente salgo a Londres y por un día. O sea, salgo a Londres en la mañana y en la mañana del día siguiente regreso a Berlín. Ahí después sí me quedo en Berlín por 2 meses por lo menos. Claro. Ahora,
Tú has hecho un periplo interesante, tú has hecho un recorrido largo, complejo. Yo podría decir que eres el terror de las millas aeronáuticas. Dios, sí. Ahora, ese periplo que tú has hecho se parece efectivamente al recorrido o a lo mejor a la odisea que hoy emprenden los migrantes venezolanos. Claro, tú lo has hecho por el mundo y llevado por tu trabajo, ¿no? No solo un asunto de ir y conocer, sino de tu trabajo, cómo tu trabajo te ha llevado a distintos lugares. Tú probablemente has podido tener éxito, vivir de tu trabajo, ser una experiencia de un venezolano fuera de Venezuela que ha podido ser exitoso. Pero también has estado en contacto, y justo ahora que estamos en Arauca, con los venezolanos que se la han pasado difícil y que también han emprendido una odisea. ¿Qué paralelismo ves tú entre ese recorrido que tú haces por el mundo y lo que hoy los venezolanos hacen de una manera quizá más ardua o con unos medios más ásperos? Yo creo que no hay ningún paralelismo porque los viajes que yo he hecho son también son voluntarios, me traen beneficios de alguna forma u otra o satisfacción, aunque no el viaje en sí, pero los sitios a los que he ido. Y yo creo que los venezolanos, de los que estamos hablando ahorita, ¿no? Los que migran, muchos a pie, cargando a sus hijos en los brazos, sin tener ni siquiera dinero para un pasaje de autobús, y que huyen de una situación y que es forzada, que no es voluntaria, que no es deseada, ni siquiera, creo que no tiene ningún paralelismo. Y también tengo que decir que esto, lo que describimos ahorita de este último mes, que es una locura absoluta para mí, realmente eso no es mi vida. O sea, eso es una situación ahorita muy particular que se dio por el hecho de que el documental que yo hice sobre la crisis de la salud en Venezuela, Está todo bien, ha tenido un recorrido ya desde hace un año. O sea, sí he tenido bastantes viajes, pero generalmente más holgados, unos entre otros, y más han sido más dentro de la Unión Europea o dentro de los países europeos. Pero ahorita se dio la particularidad de que habían dos festivales, el uno en Nueva York y otro en Shanghai, que los dos me invitaron, me pagaron pasaje, hotel, en uno estaba en la película En Competencia. O sea, eran dos festivales, además, donde yo quería estar. En Nueva York porque pasaron la película en Lincoln Center, también una noche en el Independent Film Channel, y en China, en Shanghai, porque era una oportunidad de compartir además la película con un público chino, y en un festival que es el más grande en Asia, que es el Shanghai Film Festival. Entonces, digamos, me invitaron a esos dos festivales, y encima, justamente en ese momento, yo estaba haciendo otro proyecto documental que me obligaba a viajar también. Entonces era como esa confluencia de dos cosas: un proyecto nuevo que me obligaba a viajar y un proyecto ya terminado que también me hizo viajar. Entonces, como que la mezcla de las dos cosas llevaron a esta situación un poco absurda, loca. Y lo que tú dices es verdad, las millas, y hasta tengo hasta una conciencia ecológica, porque mi huella mi huella de carbón de este año, sabes que los vuelos de larga distancia es una de las cosas que más contamina. Entonces yo siempre en Berlín, y además en Berlín la gente es bastante, digamos, hay casi como un código de ética de la ecología. Yo siempre digo, el año que viene los únicos viajes que voy a hacer es donde pueda ir en bicicleta para compensar. Ahora, pero sabes que quiero volver al tema de la migración, porque tú eres venezolano y migraste. Efectivamente, tú marcaste un punto que me interesaba destacar. Por supuesto, la gente acá, y acá desde Arauca lo hemos podido ver, la gente se ha ido forzadamente, no ha elegido en términos de deseo, de decir, ¿dónde me gustaría? No me gusta el clima de Barquisimeto, prefiero estar en Arauca. Pero, ¿qué ha sido para ti el hecho de emigrar? ¿En qué punto dijiste, en Venezuela no es?
Yo creo que el punto fue tener una hija, yo creo. Eso fue tener una hija que no nació en Venezuela, con una mamá de mi hija que tampoco tenía planes de ir a Venezuela o regresar a Venezuela. Y entonces la búsqueda de un país donde poderle dar a lo mejor una infancia en este momento mejor de lo que a lo mejor yo le podría ofrecer en Venezuela. También yo tengo la nacionalidad, yo tengo la triple nacionalidad, francesa, alemana y venezolana. Entonces, al tener dos pasaportes de la Unión Europea, también eso me da muchas facilidades y muchos beneficios que, que bueno, pude aprovechar en ese momento. Pero así como decirte un momento así específico, no lo hay. Yo creo que yo siempre quería quedarme en Venezuela, pero de alguna forma me fui yendo. Claro, pero es que fíjate que tú lo dices de manera muy clara. El momento, la paternidad marcó algo allí Sí. que parecía poner una raya, no de retorno, al menos en lo inmediato, para garantizarle a tu hija un espacio. ¿Qué era lo que no estaba garantizado en el país para tu hija? En Venezuela, en el momento que la tuviste. Bueno, mira, yo creo que el tema de la seguridad es un tema que, siendo padre en Venezuela, me preocuparía mucho, ¿no? O sea, estaría muy preocupado con mi hija en un país donde hay tanta inseguridad. Y bueno, es un poco difícil decirlo, incluso decirlo aquí, estando tú y Carlos, los dos aquí presentes, que tienen hijos en Venezuela también y crecen hijos pequeños. Y yo sé que hay mucha gente que igual vive allí con hijos, pero a mí digamos, sé que teniendo la opción de que mi hija crezca en un sitio donde no siento que también puede pasar, en cualquier parte del mundo pueden pasar cosas. Hay carros, alguien puede, uno le puede, a los niños le pueden dar enfermedades, o sea, uno no, la vida es peligrosa, ¿no? Y generalmente termina con la muerte, ¿no? Entonces, bueno, esa es la única certeza que hay. Es decir, tú llegas con un pasaje de ida y vuelta. Exacto. Lo que pasa es que la vuelta no tiene fecha. Exacto, entonces digamos que, pero siento que sí, el tema y siento que el mismo tema de la inseguridad en Venezuela hace que uno viva en unas ciertas burbujas, ¿no? Los presos realmente en Venezuela son la gente que debería estar libre, ¿no? O sea, no son las personas no son los criminales, sino son las personas. Uno vive en realidad preso detrás de rejas, te encierras en el carro, y en Alemania no es así. Entonces, teniendo la opción, entonces después te puedo decir, también hay muchas desventajas. O sea, cualquier sitio tiene sus ventajas y sus desventajas. Y obviamente creo que si yo le podría ofrecer la infancia que yo tuve en Venezuela a mi hija, no lo pensaría dos veces. Me encantaría poderle ofrecer eso, pero siento que eso no es posible. ¿Encontraste la libertad en Alemania? No diría que la libertad. Siento que también hay muchas cosas que no te diría que encontré la libertad, pero sí siento que encontré cierta tranquilidad, sobre todo en el tema que estamos hablando de la inseguridad. Ahora, pero tú no eres una persona que, bueno, está viviendo y haciendo cualquier cosa. Tú estás haciendo lo que decidiste hacer con tu vida. ¿Qué diferencia hace entre un Tuki Jürgen que puede llegar y puede hacer lo que ha decidido hacer en su vida en otro país, y las personas que sencillamente se van
pero renuncian o no ven posible adaptarse desde lo que aprendieron a hacer o lo que quisieran hacer a los otros países de llegada. ¿Qué ha sido lo diferente en tu caso? ¿Qué te ha permitido adaptarte y llegar desde el lugar donde tú has querido estar? Bueno, creo que en mi caso es bastante extraño, porque más bien el tener que irme me ha permitido hacer lo que yo quiero hacer. Yo no hacía esto en Venezuela. ¿Qué hacías en Venezuela? En Venezuela yo hacía otra cosa. O sea, yo en una época trabajé en cine, pero se me hacía muy difícil poder vivir de eso. Entonces trabajaba en otra cosa que no tenía nada que ver con cine para poder vivir de eso. Y tenía un negocio familiar en el que yo trabajaba, y con eso podía vivir y vivir una vida bastante, digamos que cómoda, pero no estaba haciendo realmente lo que yo siento que es mi vocación. El hecho de tener que irme, y antes de irme a hacer también una película de lo que estaba sucediendo en la Venezuela en la que yo todavía vivía en ese momento, me permitió de repente conseguir trabajo en esa área, y espero que siga siendo así. O sea, en este momento ha sido así, y he tenido también mucha suerte, obviamente, y bueno, espero que pueda seguir ejerciendo esto, que no es fácil en ninguna parte, pero por lo menos en Alemania he podido hasta ahora pagar mi renta haciendo lo que me gusta. Sí, sí, vivir de lo que uno quiere ya marca un punto, ¿no? Porque uno puede hacer cosas que le interesan, pero mientras no vives de ella, de alguna manera se queda como en una dimensión de hobby. Claro. Ahora, hay algo que me interesa mucho, porque fíjate que la clave de que tú puedas hacer lo que quieres hacer no tiene que ver con que tengas papeles. Y fíjate que lo pongo desde la experiencia directa. Mi papá, teniendo papeles, siendo ingeniero, va a Europa, y en Europa la única puerta abierta era para trabajar como cocinero. Y con mucha valentía lo hizo, pero no se halló feliz ahí. Es decir, eso no era lo que quería hacer. Con eso podía hacer y resolver una parte de la vida, pero no toda la vida. Entonces, porque cuando no se tienen los papeles para irse, para migrar legalmente a otro país, pareciera que la clave para poder lograrlo es tener los papeles. Y claro, aún teniendo los papeles puede haber la limitación, como no teniéndolos también hay personas que se logran insertar. Y fíjate que en tu discurso tú tienes doble posibilidad de insertarte en Europa, pero no es desde los papeles de decir, ay, me fui para Europa porque tengo papeles y ya, sino que pareciera que hay otra cosa. ¿Qué fue lo que te llevó a poder insistir en esa vocación de trabajar en cine, en lo audiovisual? ¿Por qué no decidiste quedarte en el negocio? El negocio te da para vivir. No, ya no, yo creo que ya en Venezuela no sé qué negocio da para vivir en Venezuela realmente. Lícitos no son muchos. No, por eso, entonces no lo sé. Yo cuando vi la situación, cómo se estaba desarrollando el país a partir del 2015 y 2016, yo sentí que había que yo quería, para mí era importante retratar ese momento. De alguna forma, con el cine también uno escribe historia, de alguna forma, sí, ¿no? Así como lo puedes hacer con la literatura, con la fotografía, de muchas formas, pero el cine es una forma. Y existe mucho trabajo audiovisual manejado desde el lado oficial, que cuenta una narrativa, una historia, que es la que quiere contar el gobierno, que no necesariamente es la que corresponde a la realidad, o por lo menos no siempre. Por eso me parecía muy importante también de alguna forma escribir historia a través del cine, y a través de un momento específico que era ese el que estaba viviendo el país en ese momento. Por eso decidí hacer esa película, y yo creo que en ese momento yo todavía vivía en Venezuela, y fue un proyecto de vida,
Fue un proyecto de decir, ahora, después de 10 años que yo me había retirado de tocar una cámara, decir, bueno, voy a volver a hacer, este es el momento. También yo venía de un divorcio justo antes. O sea, eran como varias cosas que me dieron la libertad de decir, bueno, ahorita yo puedo dedicarle un tiempo a esto. Yo sí le puse una fecha límite, porque si no, uno se puede arruinar haciendo una película, porque mientras trabajas en eso no ves ingresos, estás poniendo tu tiempo. Pero decidí hacerlo, le puse un tiempo bastante corto realmente. Yo dije, en un año esto tiene que estar listo. En realidad me tardé 2 años entre filmar y estrenar la película en un festival de cine. 2 años, que tampoco es mucho. O sea, realmente hay gente amigos míos tengo que tienen 5 años, 6 años trabajando en un documental. No es que uno sea mejor que el otro, lo único es una cuestión de recursos. Claro. Y yo sí me metí como esta primera película que iba a hacer después de 10 años de no tocar una cámara, que la tenía que hacer rápido. O sea, tenía un tema de urgencia. Lo hice, se terminó, tuve la suerte que también la película tuvo como que una buena acogida en el circuito de festivales de cine y eso realmente es lo que me ha abierto las puertas para estas cosas que yo he estado haciendo, ejerciendo. Antes de que la película saliera y que me salieran estos trabajos, yo tampoco estaba muy claro qué es lo que yo iba a hacer, o sea, viviendo en Berlín o viviendo o sea, no estaba muy seguro, o sea, también en algún momento a lo mejor me hubiese tocado hacer algo totalmente diferente para vivir, sobre todo si tienes si eres padre y tienes que mantener ¿sabes? Sí, Proveer, pues, ¿no? Entonces, yo creo que no fue algo deliberado, como que un plan trazado, sino fue más bien una suerte de combinación de situaciones que dieron que ahorita estoy haciendo esto. Pero sabes que es interesante porque de alguna manera tú no lo ves desde una mirada como de una claridad trascendente que te llevó a... Pero hace un rato, antes de que grabáramos, estábamos comiendo y cuando estábamos comiendo tú decías que tú tenías claro que te querías dedicar al cine desde los 12 años. O sea, tampoco te llega de carambola este punto en el que estás. Hay una serie de decisiones que tomaste, hay algo que te mueve de lo que haces. ¿Qué es eso que te mueve de lo que haces? Sí, tienes razón, o sea, te dije eso, que me preguntaste cuándo decidí que quería trabajar en cine, o sea, era desde los 12 años. Y la verdad no sé qué es lo que me mueve, no te puedo decir, o sea, es algo, me encanta, o sea, el cine, me encanta ver cine, me encanta hablar con gente que hace cine, me encanta cuando puedo trabajar en proyectos de cine, generalmente si son proyectos que me gustan, soy feliz y esto me ha hecho muy, digamos, a pesar de que es un tema triste, el hecho de poder hacerlo, el hecho de estar involucrado, de llevarlo, de presentarlo, de generar conciencia, de crear conciencia a nivel internacional sobre la situación de Venezuela, me ha dado un nivel de satisfacción, ¿no? Que no me lo da otro tipo de profesión que podría ser. A lo mejor sí creo que el tema de poder ejercer algo donde uno pueda expresar algo y que a la vez como creativo, que no es solo el caso del cine. Lo que pasa es que yo no sirvo para ninguna otra cosa creativa, o sea, no sé pintar, no toco ningún instrumento, creo que no, me gusta la fotografía, eso sí, mucho. Y me encantaría también, si pudiera dedicarme a la fotografía, también sería muy feliz. Sabes que yo te escucho y pienso en Zidane. No sé si te gusta mucho el fútbol, pero a mí me gusta el fútbol
Y Zidane tenía esta cosa que tienen los grandes jugadores de que hacían cosas muy complicadas, pero te las mostraban como si fuesen sencillas. Yo hoy tuve un momento, para quienes nos escuchan, de ver a Tuki con la cámara, viendo la complejidad de variables, desde el color, la temperatura del color, el foco, la apertura de la cámara. A mí me pareció una cosa infinita en posibilidades, pero además tú efectivamente manejando esas posibilidades con mucha naturalidad, y creo que es un poco lo que planteas, ¿no? Porque tú lo planteas como un asunto donde, mira, yo esto es para lo que sirvo, me encuentro aquí, pero detrás hay una complejidad. Ahora, lo que no sé, y esta es la pregunta, y ya vamos acercándonos al aterrizaje, ¿no? Sabes que yo siento que vamos como en el avión y van saliendo las rueditas, ¿no? Además por un tema de justicia. Tuki viene de esa gira que ya vieron y yo lo tengo acá con jet lag cayéndole a preguntas. Pero tu proceso creativo, tu proceso de generar los contenidos que generas, ¿es algo que se produce así intuitivamente como lo vas sintiendo? ¿O hay una intención deliberada, hay una búsqueda? ¿Cómo te ubicas en eso? No te puedo decir, no te diría que que hay una intención muy... No hay una estructura. Okay. No hay una estructura, a lo mejor esa es la respuesta en la forma en la que trabajo. Pero tampoco es todo, o sea, por lo menos si me hablas de trabajar con la cámara, es algo que disfruto bastante, ¿no? El trabajo, me gusta el tema bueno, de decidir cómo va a ser un encuadre, de decidir cómo... pero me gusta bastante en un contexto documental donde tampoco es que meses antes hice un storyboard con una idea, con una planificación de cómo iba a ser sino es un tipo de cámara más espontáneo, más sencillo, porque es en trípode o cámara en mano, pero es de algo que ya está sucediendo, ¿no? Entonces es más como, ok, si algo ya está sucediendo y vamos a retratar este momento, ¿cómo podemos hacerlo que todavía sea que pueda ser igual interesante? Entonces es algo como una mezcla. Yo diría que es un trabajo en ese momento bastante espontáneo y no muy estructurado. Bien. Y sí, y también así fue el proceso del documental que hice. No fue un proceso... la película que como la ves ahora, no es en lo absoluto la película que yo me imaginé cuando empecé a hacerla. Ok. Yo te voy a plantear una situación que no va a ser tan cómoda, y con esto nos vamos a aproximar al cierre. Este espacio de Fuera de Consulta, y yo no te lo expliqué de entrada, pero es el espíritu de este espacio, es una zona gris. ¿Por qué es una zona gris? Porque, bueno, yo soy psicólogo y psicoanalista, pero este no es un espacio donde pienso en psicología ni psicoanálisis, aunque lo vea como un psicoanalista porque es lo que soy. Okay. Ahora, no es este tampoco un espacio en el sentido de, bueno, Tuki, solamente cuéntanos de tu obra, porque bueno, eso es un punto donde quizás tú te mueves con mucha más comodidad. Pero algo de eso creo que impregna la vida, impregna la forma en que uno ve las cosas. De hecho, yo tomé la decisión en este caso de no grabar la entrevista, porque cuando Tuki viera la entrevista grabada con la precariedad que lo hago, iba a ser como una patada ocular. Entonces yo decidí que hoy íbamos solo en audio. Pero te quiero plantear un reto a propósito de que estamos aquí en Arauca y que directa o indirectamente hemos estado tocando el tema de la migración, dónde está la casa, lo que ha sido tu historia, tu proceso. Has visto un impacto tremendo de la migración, y digo tremendo y me consta porque sé los lugares donde has andado, sé la gente con la que has conversado, y me consta que son historias muy duras, desde las que has podido ver en Venezuela a las que estamos viendo hoy aquí en Arauca. Si tú tuvieras que describir esa fotografía
esa imagen que retrata la migración venezolana hoy, ¿qué tendría? ¿Cómo la vería? Hagamos ese ejercicio, por eso te decía que no es tan cómodo, de ponerlo en palabras. ¿Cómo sería esa imagen de la migración venezolana? Coño, eso sí está. No, yo te solté este peo a ver qué decías tú. En este momento Tuki toma agua, está meditando ese proceso, porque Sí. ¿cómo contar en una imagen lo que tú has percibido de la migración venezolana? Ajá. Realmente yo veo harina pan en todos lados ahorita. Esa es la imagen. O sea, harina pan y arepa en sitios donde nunca, en todas partes, hasta en Indonesia consigues harina pan. ¿Y qué te dice eso? Esa es la imagen, digamos. Tú me dices una imagen de lo que es la migración venezolana, es que en todo el mundo, hasta en Finlandia y en Indonesia, consigues harina pan. ¿Qué cuenta de nosotros una harina pan que recorre el mundo? Que los venezolanos están en todas partes, que eso es realmente una diáspora, es un éxodo, y es más impresionante aún cuando yo me acuerdo de niño, cuando viajaba, o hasta incluso hace unos pocos años, que tú veías muchas nacionalidades y muy pocos venezolanos, por lo menos venezolanos que se residenciaran en otros países, a lo mejor con excepción de algunos sitios. A lo mejor Miami siempre ha tenido algunos países, pero en general uno no. Y ahorita en todos lados, yo he tenido presentaciones de mi película en muchísimos países, y en cada presentación siempre, y no importa dónde sea, siempre hay venezolanos, siempre. En cualquier pueblito siempre hay venezolanos ahí. Y eso me impresiona. Yo voy a tomar esa imagen que tú das de una harina pan presente en múltiples lugares, y creo que ese es un símbolo de que desde lo más sencillo a lo más complejo los venezolanos en los distintos lugares han logrado dejar una impronta. Después de ver estos días y la experiencia que tengo en el tema de la migración, sé que ese camino, esa impronta no ha sido sin esfuerzo, no ha sido sin sufrimiento, pero tampoco ha sido una impronta marcada exclusivamente por el fracaso, por la derrota, por la miseria. Creo que hay algo muy importante en términos de que pese a todo el estigma de la migración, pese a las dificultades, también hay un punto de dejar una huella que transforma una realidad, que abre caminos y que en definitiva habla de un país que está más allá del amarre geográfico. Hoy nosotros estamos del otro lado del Arauca, y sin embargo el país de alguna u otra forma nos acompaña. Así como tú decías hace un buen rato, bueno, en casa es donde están los afectos. Creo que esos afectos de lo que somos, del país, de lo que llevamos, finalmente va con nosotros desde Caracas hasta Indonesia. Tuki, un gusto haberte tenido en esta edición número 11 de Fuera de Consulta. Para quienes nos escuchan, debo recomendar dos cosas. Uno, que sigan las redes de Fuera de Consulta, @Fuera de Consulta en todos lados. Y yo voy a dejar esto hasta aquí, porque Carlos Trapani, que está de espectador del podcast, está a punto de entrar en un coma. Tuki ya está dando cabezazos. Y bueno, esto es parte de los retos de grabar y de hacer lo que hacemos, no importa dónde nos encontremos. Nos seguimos escuchando Fuera de Consulta.